Hola, buen día. Hoy voy a hablar de los animales de la época colonial. Los animales que se usaban en la época colonial eran los caballos, mulas, burros y búfalos. Por lo general, los vendedores ambulantes usaban los caballos que transportaban carne, verdura, agua y leche. Animales como transporte de la época colonial, del 1810. Y aquí le voy a explicar mi pregunta. ¿Qué animales utilizaban para el transporte? Yo los que pude encontrar y los que usaban ellos, en primer lugar es el caballo. Y después seguía los bueyes. Y después que tocaron la mula. Y ahora sí voy a explicar a cada uno de ellos. Primero voy a comenzar con el caballo. Los caballos eran el medio de transporte más veloz y el más fuerte. Que los bueyes, el lechero, utilizaba el caballo para ir a la ciudad a vender su leche. También fueron utilizados en las batallas de los libertadores. Ok, señora, voy a pasar a explicar los bueyes. Los bueyes fueron utilizados para la carga de aguatero, que le recogía el río para repartir el agua por la ciudad a cada domicilio. El agua se vendía de a 20 litros. Las mulas servían para facilitar el trabajo y con la excusa de aliviar el esfuerzo de los indígenas que la conducción de cargas. Ahora voy a utilizar uno de estos animales para acompañar, para explicar con la carreta. Yo voy a elegir los bueyes, así que voy a comenzar a explicar. Los bueyes estaban conformados por 2 a 4 bueyes, unidos con cintas y maderas, atravesadas. También transportaban pasajeros y cargas. Eran muy pesadas, lentos para el viaje. Ahora voy a leer las carretas. Las carretas tiradas por los bueyes. Ahora sí voy a explicar qué es la carreta con qué se construye. Tenía ruedas grandes de madera. El señor lo podía llamar carretero o lechero. Después tenía, para que no se ensucie, techo de paja o de cuero de vaca. En la actualidad, ¿se siguen utilizando los animales como medio de transporte? Sí, porque se encuentran en las villas con carretas de cargas y de cosas. ¿Qué pensás sobre la utilización de animales para estas prácticas? Que son víctimas del humano, no los puedo tratar así, pero sí es su medio de transporte. Deben tratarlos bien haciéndoles descansar y darles buena alimentación. Voy a decir las utilizaciones de estos animales. Estos animales nobles y dóciles soportan cargas pesadas y su cuerpo no soporta tanto maltrato. Espero que le haya gustado mucho mi video y que esté viendo mi explicación. Chao, señor, besitos, cuídese. Hola. ¿Qué vamos a ver hoy? Los animales en la época colonial. Bueno, a ver. Una forma de transportarse era utilizando carretas, utilizando un par de bueyes. La ventaja de los bueyes es que eran más fuertes, más resistentes, pero su desventaja es que eran más lentos que los caballos. El caballo es el medio de transporte más rápido utilizado para correo, lechero, aguatero, diligencia o galera. Las mulas se usaban para caminos irregulares,
distancias largas y llevar cosas pesadas. Muy bien. ¿En la actualidad se siguen utilizando los animales como transporte? Sí, las mulas se siguen utilizando en Jujuy, en Salta, cerca de las cordilleras y en las montañas. Además, el ejército de Jujuy lo usa para transportar alimento en los colegios que están lejos. ¿Los bueyes? Los bueyes se siguen utilizando en las montañas por el arado. ¿Y los caballos? Los caballos se siguen utilizando en los festivales, en las provincias del interior y en distintos pueblos que llevan personas o leche o alimentos. Perfecto. Una opinión personal, ¿qué pensás sobre la utilización de animales en esta práctica en la época colonial? En la época colonial no había una ley de maltrato animal. Perfecto. ¿Existe alguna ley de maltrato animal? Sí, la atracción a sangre, ¿Qué prohíbe? que prohíbe llevar estos animales a la vía pública. ¿Y vos qué opinás? ¿Se pueden usar estos animales? ¿Estás de acuerdo que se utilicen? Estoy de acuerdo si se utilizan con su alimento, con sus vacunas y en su hábitat general. Muy bien. Muchas gracias, Maxi. Chao.